Niegan petición del expresidente Uribe de aplazar audiencia de juicio en su contra. Niegan petición del expresidente Uribe de aplazar audiencia de juicio en su contra. La defensa de Álvaro Uribe interpuso un recurso de queja para posponer una audiencia preparatoria del juicio que se lleva en su contra por supuesta manipulación de testigos. El Tribunal Superior de Bogotá negó un recurso de queja que alegó la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez para posponer una audiencia preparatoria del juicio que se lleva en su contra, por supuesta manipulación de testigos. También puede leer, Uribe se molestó durante audiencia en su contra y se retiró. Aquí hay un daño. La decisión fue anunciada a través de un comunicado. El 2 de octubre la defensa del expresidente pidió una prórroga, justificando la determinación en que tuvo acceso a un material probatorio de forma tardía. De acuerdo con Blue Radio, inicialmente la jueza del caso no consideró la solicitud de la defensa. Por esta razón, hubo una segunda petición de los abogados del exmandatario para que se reconsiderara la medida. La togada definió que dentro del proceso no se admitía ese tipo de recursos. Pero, la defensa seguía insistiendo en que se trataba de un auto interlocutorio porque repercutía en elementos indispensables en el proceso, como el derecho de defensa, la igualdad de armas y un efectivo descubrimiento probatorio, lo que permite la apelación, citó Blue Radio. El tribunal sostiene que el abogado defensor presentó un recurso de queja y solicitó la nulidad por infracción al derecho de defensa en caso de que no se permitiera este procedimiento. Entonces, se procedió a negar el recurso de apelación formulado por la defensa del expresidente Uribe en contra de la decisión de 2 de octubre de 2024, por medio de la cual el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá negó a la defensa la solicitud de suspender la diligencia preparatoria programada para dicha fecha. También puede leer, defensa de Álvaro Uribe instaura acción de tutela contra juez del caso. Bueno, gente, se confirma, gente, el tribunal Nido de Ratas está aliado con estas ratas asesinas de izquierda comunista. Con estos jueces corruptos, hoy niegan a Álvaro Uribe, a los abogados de Álvaro Uribe, presentar evidencias probatorias, gente, revisar el computador del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve, revisar, gente, el celular del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Hoy se confirma quiénes son estos nidos de ratas de magistrados corruptos, aliados y mañosos de estos asesinos de izquierda comunista. Hoy niegan un recurso de queja donde está certificado que la juez se negó a que los abogados de Álvaro Uribe accedieran a revisar el computador del falso paramilitar. Y recordemos, hace unos días atrás, los mismos abogados denunciaron de que el computador del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve fueron eliminados, borrados elementos probatorios en favor de Álvaro Uribe y en contra de Iván Cepeda, donde certificaban el plan criminal de la corte y de Iván Cepeda y de los aliados de estos criminales asesinos de izquierda comunista. Eliminaron, gente, más de 700 elementos probatorios en el computador. Y por eso la defensa de Álvaro Uribe estaba pidiendo a la juez corrupta y a los magistrados corruptos que a ellos tenían derecho de acceder a revisar detalladamente el computador del falso paramilitar. Y hoy estas ratas, pues imagínense, gente, recordarán ustedes de que Iván Cepeda pagó $5 millones a la corte para hacerle un proceso falso al Álvaro Uribe. ¿Cuánta plata estarán recibiendo estos criminales de que hoy niegan la posibilidad de Álvaro Uribe ejercer su defensa? Gente, si esto pasa con Álvaro Uribe, de que se puede denunciar y que tiene los medios de comunicación para denunciar, imagínense qué está pasando con el resto de colombianos acusados
por estos criminales jueces corruptos. Escuchen estos explosivos audios. Álvaro Uribe Vélez fue objeto de una intervención arbitraria en su intimidad y que eso genera unas consecuencias jurídicas de exclusión de entrada. Pero si ahí fuera todo eso, lo que ya es grave no lo sería tanto como lo que ahora vamos a analizar, su señoría, para justificar al máximo grado, con toda la carga argumentativa, esta solicitud de exclusión. ¿Por qué? Porque la interceptación del abonado celular de Álvaro Uribe Vélez se fundamentó, su señoría, en un documento público que contenía una información falsa. Mucho más grave todavía. No fue por error, fue falso, fue deliberadamente falso. Es espurio de su origen, su señoría. ¿Por qué lo dice la defensa? Porque esa orden de interceptación o intervención telefónica del abonado celular del senador entonces Álvaro Uribe Vélez se fundamentó en un informe de Policía Judicial, el número 11 22 32 86 raya bloque 11 22 32 87, es decir, dos informes para ser unidos, del 7 de marzo, su señoría, del 2018, que suscribieron los investigadores del CTI, Clara Azucena López y Roque Julio Duarte Sánchez. Ese informe de esa fecha, ya mencionado, 7 de marzo, motivó que ese mismo día, 7 de marzo del 2018, a las 11:37 de la mañana, el doctor Iván Andrés Cortés lo recibiera. Y él actuaba en esa época, el doctor Iván Andrés Cortés, como magistrado auxiliar de despacho de su titular, el magistrado José Luis Barceló. Y está la constancia de la hora de recepción, 11:32 de ese día. ¿Y qué decía ese informe? En lo pertinente, señoría. En el desarrollo de las labores de policía judicial encomendadas, se logró establecer que existe comunicación en los abonados celulares tales y tales, desde lo que es posible obtener información de interés para la investigación, razón por la cual se solicita la interceptación de los mismos. Es decir, su señoría, se estaba diciendo que entre dos teléfonos celulares se había logrado establecer que había comunicación. Uno de esos abonados era el de senador Álvaro Uribe Vélez y el otro era el de, ya pues averiguamos, de un abogado. Esto, señoría, como se verá, es absolutamente falso. Defensa del expresidente Uribe tiene pruebas de manipulación del computador y celular del testigo Juan Guillermo Monsalve. Borraron archivos. El hallazgo es demoledor si hay información que fue borrada. La reiterada petición del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de sus abogados, Jaime Granados y Jaime Lombana, de que se les permitiera conocer y analizar la totalidad del contenido del computador y el celular del denominado testigo estrella contra el exmandatario, Juan Guillermo Monsalve, y que fue negada en su momento por la jueza, deja ahora sobre la mesa una explosiva revelación. Allega información relevante. La esperada revisión demostraría que los equipos del paramilitar fueron manipulados y le fue borrada información que es importante para el caso y para demostrar la inocencia del expresidente Uribe en el juicio por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno de testigos. Semana conoció en su totalidad los informes enviados por la bancada de Uribe a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que actualmente estudia una tutela del exmandatario, para que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. En simples palabras, se busca que en la audiencia preparatoria de juicio se les permita presentar sus pruebas. Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe, hace fuerte denuncia y asegura que las interceptaciones telefónicas se hicieron en la Corte Suprema con un informe falsificado. Entre estas,
los informes periciales, que señalan que muchos de los elementos que se encontraban en los dispositivos móviles de Monsalve, y los cuales le fueron incautados por el INPEC en la cárcel La Picota de Bogotá, fueron alterados, manipulados y hasta eliminados. Esto después de realizar una comparación de la copia espejo que le entregó la Fiscalía General el pasado 12 de septiembre y a la copia original que fue recolectada hasta el pasado 29 de septiembre de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Contexto: Dirección Nacional de Inteligencia tampoco encontró ningún rastro de la compra del software Pegasus. En el documento conocido por Semana, se advierte claramente que se habrían extraviado 76.907 archivos al realizar la comparación entre las dos copias. En la copia original, se resalta aparecen 424.272 archivos, mientras que en la copia espejo son 346.365. Contexto: Defensa de Uribe nunca recibió copia espejo de equipos del testigo Juan Guillermo Monsalve, como afirma la contraparte. Esta es la prueba. Al tiempo que la copia espejo, puesta a disposición por la Fiscalía, muestra un número total de 347.365 archivos, es decir, existe una diferencia de 76.907 archivos que reposan en la imagen forense obtenida por los peritos de la defensa y que no estarían en la copia espejo puesta a disposición de la Fiscalía, advierte la bancada de defensa del expresidente. En otro de los apartes de la comunicación, se señala que al hacer la revisión del teléfono celular de Monsalve también existen varias diferencias con la información que les fue entregada por la Fiscalía General. Contexto: Señora juez, por favor, no me deje sin pruebas. Jaime Granados explica el reclamo de Uribe por falta de garantías en el juicio. Estos son los argumentos. Al realizar la extracción de información, obteniendo en las 4 ocasiones información adicional a la encontrada por la Fiscalía, destacado diferencias sustanciales en números de archivos, en algunos casos, cerca de 25.000 archivos. Es decir, se habría presentado una notable eliminación de elementos. Lo encontrado en estos elementos es pieza clave para que la defensa del expresidente realice su teoría del caso y así demuestre su inocencia frente a las acusaciones hechas por la Fiscalía General. Por esto, los abogados del exmandatario aseguran que existía justificación para pedirle a la jueza 44 de conocimiento un plazo mientras se realizaba una revisión de estos elementos. Para el próximo 16 de octubre quedó fijada la audiencia en la que se definirán las pruebas que serán utilizadas en el juicio contra el expresidente Uribe por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos. La defensa del exmandatario y a la Procuraduría General ya pidieron que se excluyan las interceptaciones telefónicas que fueron realizadas por la Corte Suprema de Justicia y en las cuales se registraron las conversaciones entre el entonces senador con el abogado Diego Cadena, el congresista Nilton Córdoba, su hijo, Tomás Uribe, y otras personas de su entorno familiar.